Muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Esto es lo que viene pasando ya hace tiempo, la gente va a Colombia y Perú a comprar, porque en Ecuador todo está por los techos. Los precios de las cosas también terminan por los techos, a veces la plata de los funcionarios de Petroecuador, pero eso es otro tema. Lo que necesitamos, y por eso es una de nuestras propuestas principales para la Asamblea y con Guillermo Lasso en el gobierno del cambio, es bajar impuestos. Porque Ecuador ha tenido una inflación, es decir, las cosas suben más de precio, más rápido que en el mismo Estados Unidos, con la misma moneda. ¿Por qué? Porque hay salvaguardia, impuesto a la salida de divisas, han subido el IVA, el 14%, etcétera. Una serie de impuestos, uno que se lo ponen directamente al consumidor y otros que en cambio encarecen la producción y por tanto encarecen el costo de los productos y el costo de la vida. Entonces necesitamos bajar impuestos. Nosotros proponemos eliminar 13 impuestos en total, incluyendo ya la ley de plusvalía que van a aprobar en la Asamblea de Seguro, para devolverle al pueblo, a las familias ecuatorianas, 3.000 millones de dólares al año, para que tengan más plata en el bolsillo, compren más, las cosas bajen de precio y el sueldo rinda más. Doctor Héctor Yepes, abogado de la República, si va a bajar tantos impuestos, va a templar la piola, como dice nuestro pueblo. Templa la piola para ver qué mismo queda, porque los gastos que tiene el país han sido muy altos. Tendrían que renegociar deudas, tendrían que reajustar algunas cosas importantes. Lógico, todo se puede volver a recomponer. Es como cuando se cae un edificio, una casa, el terremoto, por ejemplo. Tú viene limpia y nuevamente rellena. ¿Qué significa eso? ¿Reestructurar el país? Le pregunto. Sí, pero no tiene que ser algo drástico. Y vale la pregunta para aclararlo. Nosotros no vamos a tocar el 80% de la recaudación tributaria, que es IVA e impuesto a la renta. Vamos a devolver el IVA al 12%, por supuesto, y vamos a eliminar el anticipo del impuesto a la renta, que es un impuesto hasta a las pérdidas, pues, ¿no? Pero el IVA y el impuesto a la renta, en su justa dimensión, son lo que componen el 80% de la recaudación tributaria. Eso no se va a tocar. Estamos hablando de impuestos que componen el 20% restante, donde no se ocasiona un gran perjuicio al Estado quitándolos, pero son impuestos que hoy sí están matando al comerciante, al emprendedor y por tanto la generación de empleo. Y otra cosa, el gobierno subió este año el IVA y recaudó menos. Porque claro, pues si alguien que nos escucha va o tiene una tienda de barrio, oiga, si usted sube los precios del producto va a vender menos. Entonces, si bajamos impuestos, obviamente estamos hablando a niveles razonables, la gente va a comprar más, va a consumir más y va también a terminar recaudando más el Estado ecuatoriano. Yepes, prácticamente ustedes no volverían a poner en vigencia este tema de la ley de corresponsabilidad ciudadana sobre el terremoto de abril 16, donde se subió el IVA del 12 al 14%, como lo conocemos en el país, y que tiene vigencia hasta el 31 de mayo del año 2017. Y ahí el 1 de junio regresa al 12%. Claro, ustedes van a permitir simplemente que vuelva a caer el IVA. Claro, volverá al 12%, el impuesto a la renta seguirá siendo el que es, porque, a ver, el impuesto a la renta hay que pagarlo. Lo que es una locura es pagar un anticipo del impuesto a la renta que se lo cobran al comerciante cuando hasta tiene pérdidas. Entonces hoy, en una situación de crisis, donde el comerciante no vende porque la gente se está yendo a Perú y a Colombia, porque hay altísimos impuestos que tienen fregados a los emprendedores ecuatorianos, claro, pues, oiga, impuesto a la renta que no existe, y eso, ¿a quién termina perjudicando finalmente? Al trabajador, pues, que se quede sin empleo. Abogado Héctor Yepes, resulta que es casi difícil ya vivir en el Ecuador. Muy caro por donde quiera impuestos, hay 59 impuestos nuevos, de acuerdo a lo que está circulando aquí en las redes sociales, impuestos por impuestos verdes, impuestos de no sé cuánto. Una lista, una serie, 69 impuestos. Sí, casi 60 realmente, dice aquí, no pueden ser más o pueden ser menos. Esa cantidad de impuestos ha hecho muy difícil la vida en nuestro país. La verdad es que ha habido gastos suntuarios, de eso vive siempre la burocracia, sí, es verdad, pero la burocracia no es el Ecuador. El Ecuador es el pueblo llano todo, pueblo pobre, pueblo trabajador, el pueblo estudiante, el pueblo campesino, el pueblo indígena.
que tiene que sacarse el mugre para poder sostener esta gran empresa que es el Ecuador. ¿Por qué, aunque no es decisión suya, por qué no se pensó siempre en poner un solo impuesto, como es en otros grandes países? Estados Unidos, por ejemplo, creo que el Estado de los Estados Unidos, me refiero a toda la nación, tiene un solo impuesto, el TAS, que le llamo, creo que es el 6%, y no hay tantos impuestos. Claro, la idea es simplificar, eso sería lo ideal. Ahora, no podemos llegar a hacer borrón y cuenta nueva y volverle a complicar todo a todo el mundo. O sea, hay cosas que uno dice idealmente están bien, pero ahorita en un momento de crisis económica que está viviendo el país, nosotros tenemos que ir quirúrgicamente a cambiar lo que ahorita está afectando al comercio, a los emprendedores, porque esto es parte además del gran proyecto nuestra gran propuesta, que es crear 1 millón de empleos en los próximos 4 años. Pero usted es candidato a legislador, legislador, ahora le llaman asambleísta, evaluados son esos nombres. El legislador es diputado en todos los países del mundo. Ese nombre de asambleísta es como que una asamblea de un barrio, de un sindicato. Justamente bajaron del primer puesto de la importancia de los legisladores al puesto 16, justamente para crear más poder en el hiperpresidencialismo. Habría que preguntarle a don Guillermo Lasso, porque él es el candidato a presidente en esta alianza de Suma y de Creo, para justamente, son alternativas, muchas cosas buenas hay que hacer. Allí don Guillermo Lasso, que ha sido pues, gerente de un banco, directivo de un banco, es conocedor de esos temas financieros, pudiese también plantear cosas más. Por supuesto. No es que no digo que el abogado de Toribio no lo puede decir, sino que esa es una tanto decisión del candidato presidencial, ¿no? Y ojo, es muy importante ese tema porque necesitamos tanto ganar el gobierno como la asamblea, porque en materia de impuestos, sin iniciativa del presidente no se puede hacer nada desde la asamblea. Entonces es importantísimo, porque la gente dice, no vamos a la asamblea nomás. Ojo, se necesitan las dos cosas. Miren Venezuela, que ganaron la asamblea salvando las distancias, pero el desastre que hay. Y se necesita además asambleístas que vayan a levantar la voz por la gente. Aquí no se trata solo de levantar la mano en la asamblea. Hay que ganar la presidencia de la República. Así es. Porque el presidente de la República tiene un arma en la asamblea, que cuando él manda un proyecto y supuestamente no es que se lo cambian, porque no puede cambiar en materia económica nada más que ciertos rangos, pero en redacción pudiesen cambiar, pero en el veto que manda el presidente, por eso es que es un superpresidente. El presidente de la República, a lo que si el Congreso o la Asamblea le cambia ese proyecto urgente o ese proyecto económico normal, el presidente tiene el derecho a veto. Y en ese momento, para que la Asamblea gane, necesita las 2/3 partes. Y ahí es imposible. Por eso es que hiperpresidencialismo tenemos en el Ecuador. Y es algo que hay que cambiar, porque eso no es sano tampoco. ¿Eso y es no es sano, o no? No es sano ni con Rafael Correa ni cuando Guillermo Lasso sea presidente. Porque es importante destacar esto. Aquí no se trata que porque, no, es que el otro es mi adversario, pero ahora como va a ser mi amigo, ahí sí está bien. No, con la fiscalización es igual, fiscalización que no ha habido en estos 10 años donde el sistema ha sido que el perro se persigue a su propia cola. No, necesitamos fiscalizar no solo los 10 años de correísmo, vamos a fiscalizar también el gobierno de Guillermo Lasso cuando sea presidente, y le vamos a hacer un favor además haciéndolo. Y la prensa libre hará un favor investigando, porque cuando un gobierno es honesto, el que nada debe, nada teme. Más bien uno pide, oiga, ayúdeme a detectar lo que está mal. Ha habido grandes gobernantes extranjeros y también hemos tenido unos cuantos honrados en nuestro país que han auspiciado inclusive la fiscalización. Supuesto. Para que la historia lo reconozca a él o a ellos como un gobierno transparente. Ha habido pues casos, por ejemplo, concretísimos aquí en nuestro país, que auspiciaban, inclusive en algún momento un periódico no salió en nuestra ciudad de Guayaquil, tengo entendido que es el periódico La Nación, en los años 1940-50, en la que algún presidente, creo que fue, si mal no recuerdo, el señor Galo Plaza, que le mandó algo de dinero al periódico porque él leía el periódico para poder hacer ciertos cambios en su gobierno. Claro, porque se preocupó cuando ya no vio la circulación. Cuando ya no vio la circulación. Y le dijeron qué era lo que estaba pasando.
Así es. Pero Así es, Claro, esa Sí, historia esa historia es real. Claro. es real, no es ¿Qué? una cuestión de Un demócrata siempre va a ser amigo de la prensa libre, la prensa investigativa Y de sobre la todo. honradez. Claro, es el mejor aliado de un gobierno honesto, pues. Oye, Si lo la que ley uno de quiere es comunicación detectar. No, no, debe con esto- de derribársele en otras palabras en sentido figurado. Sí, lo que hemos consensuado nosotros dentro del bloque, creo, suma que iremos a la próxima asamblea, es derogar la ley de comunicación, artículo 1, único, deróguese la ley de comunicación. Para que haya libertades y podamos decir lo que tenemos que Claro, decir. hay temas administrativos que habrá que regular en otras leyes, Pero, por supuesto, abogado ¿no? Héctor Materia de Yepes, telecomunicaciones. Usted es abogado, usted va a entenderme lo que le pregunto. Deróguese la ley de comunicación, pero siempre será necesaria una ley de comunicación en las sociedades. A ver, Los grandes presidentes dicen que gobernarían sin ley de comunicación. Ojo. Para que todo el mundo diga lo que tiene que decir. Y para que el gobierno honrado y honesto, él mismo se cure en salud. Y si hay algún funcionario incorrecto, señores, muchas gracias, se fue. Ojo, pero el derecho a la réplica, a la respuesta, Eso las debe acciones por daño seguir en moral vigencia, ya claro. existen. Eso no es que nació con la ley de comunicación, eso está en Siempre la ha habido. Constitución, está en el Código Civil y eso por supuesto tiene que haber, pues tampoco es que en la prensa se Claro. puede hacer lo que no Además, le da la el gana. ciudadano el que Tiene con que su haber sintonía acciones. castiga Claro. al político. Pero lo que no puede haber es una superintendencia, una inquisición que persiga periodistas para tapar los escándalos de O corrupción, sea, un corrupto que es lo que existe hoy. O un corrupto o unos corruptos que quieren perseguir a los otros para que no los persigan, para Claro. que no los investiguen. Pero también ha habido excesos de algunos periodistas que creyéndose todopoderosos creen que tienen la verdad en sus manos. Eso también ha sido un error garrafal. Y ahí hay acciones corregirlo. judiciales que Pero cada siempre cual han estado responde en la por ley. sus actos. Claro. Pero todo Morena- dependerá de los asambleístas cuando tomen las decisiones, durante este próximo periodo legislativo. Claro, y por eso nosotros vamos a ir a defender al pueblo, no vamos a hacer como hace la asamblea actual, que sí sabe, le decía antes, cuál es el artista favorito de la asamblea actual. ¿Cuál? ¿Qué tema? Américo. ¿Y sabe cuál es la canción favorita? A ver, Que levanté la mano. Chica. Oiga, aquí parece que juegan, en vez de Simón dice, O sea, a Rafael dice. No han tenido soberanía intelectual, porque el intelecto de cada legislador, el pueblo vota por el legislador. Bueno, no vota solamente por el partido. o será que suspenden el intelecto un ratito y priorizan es el movimiento de brazos. Porque, Abogado Héctor oiga, Yepes, juegan. son sus expresiones. Sí, son las mías, tranquilas. No, si no Y estoy y diciendo no nada estoy malo. ofendiendo a nadie, no No estoy tenga ofendiendo miedo. a nadie, un Oiga, ejemplo. prosiga, abogado, prosiga. Rafael dice juegan en la asamblea en vez de Simón dice. Rafael dice suban más impuestos y todos corean que levante la mano. Tabla de consumo de drogas, que levante la mano. Oiga, lo que necesitamos son asambleístas que vayan a levantar la voz por el pueblo, que vayan a actuar de manera Usted me independiente. quiere decir que vuelvan a ser padres de la patria, Claro, que no oiga, sean padrastros del país. por supuesto, y que vayan a Pregunto. defender a los intereses del pueblo. Oiga, si mañana Guillermo Lasso propusiera lo que no está en nuestro plan que hemos presentado en la asamblea, algo que yo considero que perjudica al pueblo de Guayaquil, yo no creo que eso va a pasar, pero asumamos que mañana lo hiciera como presidente. ¿Yo de qué lado tengo que estar? Del lado del pueblo, pues. Aquí hay una malentendida disciplina Se partidista donde la gente tiene que agachar la cabeza, diga Se lo que diga. compromete el abogado Héctor Yepes a siempre estar en favor de la nación. Por ecuatoriana y supuesto. su pueblo. Oiga, y yo cuando recorro, le dejo hasta mi WhatsApp a la gente en el Distrito 2, en Pascuales y Tarqui, pues le digo, oiga, si mañana usted me ve que yo estoy haciendo lo que no le parece, dígamelo, pues si para eso uno va a la asamblea. Pero puede romper la alianza pues con Creo en este sentido, si es también consolidado. Por no hay ningún supuesto. compromiso posterior a la elección. Hay el compromiso, y esto no es solo con Creo, es con Suma, con todo el mundo, esto no es cuestión de disciplina partidista. Nosotros tenemos un plan legislativo conjunto, un plan de gobierno conjunto y por supuesto que vamos a ir a trabajar por eso, si es lo que estamos diciendo en la campaña, nuestro compromiso que lo vamos a cumplir. Distrito 2, abogado. Claro, Pascuales y Tarqui, pero siempre la prioridad, el mandante es el que tiene que tener la última palabra y al que debe obedecer el asambleísta, no ser sumiso ni a un presidente, prefecto, alcalde, concejal, lo que fuere, sino solo al pueblo ecuatoriano y de Guayaquil. Son en las este caso. expresiones del abogado Héctor Yepes, es candidato a asambleísta por el Distrito 2
Alianza Suma, creo, oyentes de Radio Morena. En su derecho de promoción, en su derecho de hombre libre y en su derecho de plantear Son cosas sus ideas. nuevas Son sus por el ideas. Ecuador. Son sus ideas. Muchísimas Un Estado puede gracias. ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero ese mismo Estado puede morir por lo que la prensa calle.